Señor, te damos gracias por estos maravillosos tiempos que pasamos en tu presencia. Tiempos donde recibimos tu consuelo, tu amor, tu misericordia. Tiempos, dice tu palabra, de refrigerio, aún para nuestros huesos. Tiempos, Señor, donde tú tomas nuestro corazón, nos ministras en lo más profundo de nuestra área. Y es ahí también donde estamos en comunión contigo para darte adoración, Señor, solamente a ti. Ahora queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, que nos ayudes a entenderte y conocerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice ahí entonces Isaías 46:9: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hasta aquí. Esas escrituras que acabamos de leer conforme a Isaías nos muestran uno de los atributos de Dios de más preeminencia, de más importancia, y ese es que nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Y el conocer este atributo de Dios nos va a ayudar a usted y a mí a entender, tanto nuestra vida personal como el mundo que nos rodea, a tener un mayor entendimiento de las cosas que Dios hace y del por qué las hace. Y esto a mí me va a ayudar a tener paz en mi corazón, a descansar en Él, porque yo debo de estar completamente convencido de que toda mi vida, todo lo que sucede en esta tierra está bajo su control y su dominio. Y en eso debe descansar la vida de todo aquel que se diga cristiano. El consuelo que nos brinda el Señor a través de su palabra, ¿sí? Y que aún y a pesar de las más adversas situaciones que estemos usted y yo atravesando, aún en medio de las tribulaciones, de las aflicciones más severas que usted y yo enfrentemos, sepamos siempre que la soberanía de Dios me está gobernando. Amén. En lo personal, quiero compartirle esto. Para mí el conocer a Dios en el área de su soberanía ha sido un deleite extraordinario. Y esto ha sido a través de los años, mis hermanos. El ver lo que Dios hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y con quién lo hace. Y esto es una experiencia de vida, para mí ha sido extraordinaria. Y yo espero que para usted también el conocer a Dios en su soberanía le pueda a usted producir un deleite y no una preocupación. Entonces, el propósito de Dios para nosotros es que usted y yo le comprendamos, le entendamos en este atributo suyo, lo cual, repito, que Dios es soberano. Y es posible que nosotros, pues, hayamos escuchado tal vez alguna enseñanza, algún libro que hayamos leído con respecto a la soberanía de Dios. Y tenemos quizás en nuestra mente almacenada cierta información acerca de la soberanía de Dios. Pero esos conceptos que usted tiene ahí, eso que usted ha almacenado, yo le quiero hacer una pregunta. Eso que usted tiene, ese concepto de Dios, ¿es profundo o es superficial? ¿En qué medida conocemos usted y yo a Dios en su soberanía? ¿En qué nivel? ¿En verdad alcanzamos a entender lo que Él hace y por qué lo hace? ¿Es bien recibida en nuestra vida, en nuestro corazón y aceptada su soberanía? ¿O nos resulta cosa extraña lo que Él hace en ocasiones? Porque permítame decirle que el concepto que usted y yo tengamos de la soberanía de Dios va a determinar de qué manera yo acepto su voluntad. Una persona que no entiende bien la soberanía de Dios va a estar constantemente batallando con esto y no le va a ser fácil recibir las instrucciones de Dios. No le va a ser fácil aceptar su voluntad. ¿Por qué? Porque no ha conocido todavía al Dios soberano.
Por eso es importante conocerlo y entenderle, ¿sí? Entonces, si usted y yo queremos conocer acerca de la soberanía de Dios y de cualquier otro atributo, yo tengo que ir a la única fuente que me autoriza a Dios para conocerle y entenderle. Y esa fuente se llama la Biblia. No hay ninguna otra más. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no hay mejor lugar, mejor fuente que ir a la palabra. Yo no me puedo guiar por los libros que hay en las librerías cristianas, que son algunos muy buenos. Y usted se puede encontrar mucha literatura que hable de los atributos de Dios, se puede encontrar mucha información acerca de la soberanía de Dios, pero que mi principal fuente sea siempre la Biblia, no libros de otros autores, tiene que ser la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro secular, el libro cristiano, no dejará de ser literatura humana, basada en pensamientos meramente humanos. Pero la Biblia es la única que es inspirada por Dios. Entonces, vayamos siempre a la Biblia. Cualquier asunto que queramos conocer, entender y comprender, vayamos siempre a la fuente número uno que Dios ha dado al hombre, que es su palabra. Bien, el hablar de la soberanía de Dios es un tema bastante amplio, bastante extenso. De hecho, llevaría, no sé, quizás unos 8 o 10 mensajes explicar acerca de la soberanía de Dios en su totalidad. Porque Dios es soberano en muchísimas áreas y cada una de ellas vale la pena profundizar. Pero en esta tarde mi interés con usted es poderle enseñar a usted los principios más básicos y elementales de lo que significa la soberanía de Dios. Y para esto vamos a tratar de comenzar definiendo el concepto de soberanía. ¿Qué significa ser soberano? ¿O quién es un soberano? ¿Sí? Escuche. Ser soberano se define como aquel que tiene el poder de decisión. Es aquel que está por encima de. Es el que da leyes sin recibirla de otro. Es el que tiene y ejerce autoridad suprema y esa autoridad es independiente. ¿Sí? Pues escuche. Solamente Dios y nadie más que Él tiene este único e incomparable atributo. ¿Cuál? Que Dios es, ¿qué, mi hermano? Soberano. Entonces, si yo le doy una aplicación a la definición, podemos decir entonces que Dios es el único que tiene el poder de decisión. Dios es el que decide y nadie más. Dios es el ser más elevado, más excelente, el altísimo, el superior, y por encima de Él no hay absolutamente nadie. Dios es el que dictamina las leyes sin recibirlas de otro. O sea, Dios es el que dictamina la ley. De hecho, la Biblia dice que Dios es ley en sí mismo, ¿sí? Y Dios entonces es el que tiene y ejerce la autoridad suprema, y esa autoridad es totalmente independiente, es decir, a Dios nadie le aconseja lo que tiene que hacer. Y a Dios nadie le dice absolutamente nada. Él es Dios. Y Él decide, Él dicta, Él ejecuta. Porque Él es Dios soberano, ¿sí? Y fíjese usted bien cómo el Salmo 135, versículo 6, nos da otra evidencia, otra muestra de la soberanía de Dios. Vaya por favor ahí conmigo al Salmo 135, versículo número 6. Una escritura que se desconoce el autor de este salmo. Sin embargo, esta persona que escribe este salmo sabe perfectamente quién es Dios. Y dice ahí, porque yo sé, completamente seguro y convencido, que Jehová es grande y el Señor nuestro, otros dos atributos más de Dios. Mayor que todos los dioses, y escuche bien lo que viene a continuación, todo lo que Jehová quiere, ¿qué dice ahí? Lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Esto quiere decir entonces que solamente nuestro Dios tiene el total y absoluto derecho sobre toda su creación. En los cielos, ¿quién está en los cielos? Todos los seres celestiales que Dios ha creado. Arcángeles, serafines, querubines, ángeles regulares y toda clase de seres espirituales que quizá la Biblia no muestra, pero que existen, porque en el cielo como en la tierra hay una diversidad de especies creadas. En la tierra, por ejemplo, tenemos millones de especies de animales, de insectos, y en la misma medida en los cielos también hay muchos seres de muchas clases. Pues Dios está ejerciendo su soberanía en los cielos, en la tierra. Él puede gobernar absolutamente todo lo que hay en la tierra, incluyendo animales. Dios utilizó una burra y la hizo hablar. Entonces Dios utiliza cualquier cosa. Utilizó la ballena, que dice por ahí que fue una ballena, pero no fue una ballena. Dice que es un gran pez que se tragó a Jonás. Y Dios entonces comienza a usar todas las cosas para llevar a cabo su soberanía. Y por si a alguno le hubiera quedado duda, dice ahí que también Dios tiene dominio y poder y ejerce su soberanía en el abismo, entiéndase el infierno. Dios entonces también está en control y todo lo que hay en el infierno, que es el diablo y todos los ángeles caídos, le están sujetos a él. Y Dios entonces puede usar a Satanás para hacer sus propósitos. Muestra de ello, Job, que dice ahí que él llegó delante de su trono y le pidió permiso y Dios se lo concedió. Entonces, vemos en esta escritura que Dios tiene esa potestad, ese dominio que ejerce sobre todas las cosas que existen en el universo. ¿Sí? Y alguno podrá preguntar, bueno, Irán, ¿y por qué Dios tiene ese derecho? ¿Por qué? Porque me lo han preguntado, sobre todo la gente que no conoce a Dios. Oye, Irán, ¿por qué Dios tiene ese derecho? Bueno, muy sencillo, porque es Dios el único creador de todas las cosas. Así de sencillo. Él creó todo lo que existe. Y el haber creado todo lo que existe, a Él le hace dueño y señor de su creación. Y todas las cosas que existen fueron creadas por su palabra. ¿Se acuerda usted en Génesis capítulo 1? Que dice ahí, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Y dijo Dios, produzca a los mares seres del agua. Y dijo Dios, solamente por su palabra, solamente por su palabra las cosas son creadas y fueron hechas, ¿sí? Y esto es algo, mis hermanos, que el hombre natural le ha costado mucho trabajo entender y aceptar. ¿Qué cosa? Que todo lo que existe, incluyéndonos, fue creado por Dios. Y el hombre, al no entender esto, pues se saca de la manga sus teorías. Los que han ido a la escuela o han escuchado de sus hijos, el hombre al no entender que Dios es el creador, de repente dicen, bueno, yo creo más bien en la teoría de Darwin. ¿Qué dice este Darwin? Bueno, pues que nosotros venimos de una evolución y que comenzó en el ¿dónde? En el chango. Y resulta que tu abuelita es una changa, según ellos, ¿no? Y luego dicen otros, bueno, yo no creo que Dios haya creado las cosas, yo creo más bien en la teoría del Big Bang. ¿Cuál es esta teoría? Pues resulta que un día en el universo hubo una gran explosión, ¡pum! Y debido a esa gran explosión, pues así, de la nada, saliste tú y salí yo. ¿Qué te parece? Es absurdo creer eso. Se necesita más fe para creer en eso que creer en lo que dice la palabra. Y el hombre entonces que no entiende la soberanía de Dios, que no la acepta, que no concibe en su corazón que Dios es el creador, comienza a inventar teorías que no dejan de ser otra cosa más que teorías. ¿Por qué? Porque una teoría sigue siendo teoría hasta que se compruebe. ¿Sí? Hasta que se compruebe. Y los científicos se han encargado de estar tratando de tumbar y de estar echando por tierra muchas cosas que hay en la palabra y no han podido. Ellos mismos ni siquiera han podido comprobar su teoría del Big Bang. Ellos mismos no han podido comprobar su teoría de Darwin y sigue siendo una teoría. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado o leído en las revistas, sobre todo muy interesante, aquel que la conozca, artículos completos que encontramos ahí y la Biblia tenía razón?
Y la Biblia tenía razón. Y una muestra de ello eres tú y soy yo, ¿sí? Nosotros, dice la Biblia, que somos creados del polvo de la tierra, ¿sí? Y nuestro cuerpo está formado principalmente por 70% de agua, ¿sí? Que es una muestra que somos de la tierra. Otra evidencia científica: nosotros estamos conformados principalmente por los 4 gases elementales que están en la atmósfera terrestre: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Y si usted le presta atención a la ciencia ha encontrado esos 4 elementos dentro de nosotros. Y además, muchos de los símbolos de la tabla periódica están en nosotros: el zinc, el hierro, el magnesio, el potasio, el calcio. Y si no, fíjese en la etiqueta de sus vitaminas para que vea que eso es verdad. Pues eso, mis hermanos, es una evidencia de que nosotros fuimos creados como dice la Biblia y no como dicen los demás. ¿Sí me estoy entendiendo? Sí. Entonces, Dios está por encima de todos nosotros y todo lo que Él hace va conforme a su voluntad y de acuerdo a su soberanía, ¿sí? Y Él tiene el derecho de regirnos como bien le parezca. ¿Sabe usted cuál es una de las grandes mentiras que el hombre ha almacenado en su pensamiento desde Adán? Fíjese usted bien, desde Adán. El hombre se ha creído desde Adán que es soberano de su propia vida. ¿Se acuerda usted bien el capítulo de Génesis, capítulo 3, cuando la serpiente que tipifica a Satanás le habla a la mujer? ¿Qué cosa le dijo la serpiente a la mujer? Se lo parafraseo de alguna manera. Le dice Satanás a la mujer: tú no necesitas a Dios, no necesitas estarle sujeta, no necesitas que te gobierne, tú puedes gobernarte sola, tú puedes decidir por ti misma. Anda, ve ese fruto y tómalo, tú puedes hacerlo. Y usted conoce la historia. ¿Qué dice la Biblia? Que la mujer, seducida por esta mentira, va y toma aquel fruto y toma una decisión que solamente Dios es el único que tiene ese atributo de ser soberano. La mujer tenía una orden de parte de Dios, tenía una soberanía que le estaba ejerciendo. Ella no se gobernaba sola. Sin embargo, ella decide gobernarse por sí misma y decide tomar un atributo que solamente le correspondía a Dios. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Usted conoce la historia. ¿Qué trajo? Los expulsaron del huerto del Edén. Vino maldición sobre sus vidas, sobre la otra vida de Adán, sobre de Eva, sobre la serpiente y sobre toda la tierra quedó bajo maldición. Escucha, cualquier persona entre nosotros y de cualquier parte del mundo que se aventure a sacar a Dios de su vida y decir yo soy una persona independiente y soy soberano, le va a ir de la misma manera que le fue a Adán y a Eva en el Edén. Porque tú y yo no fuimos creados para ser independientes, fuimos creados para ser dependientes de Dios. Y aunque el hombre insista en echar sus cuerdas, de eso me habla el Salmo número 2, y echaremos de nosotros sus cuerdas y no queremos a Dios. De la misma manera, ellos quizá van a llegar a los 80, a los 100 años de edad, pero tarde o temprano van a morir, van a regresar al polvo de la tierra y van a acabar sus vidas, sus almas en una eternidad sin Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no reconocieron la soberanía de Dios. Y mis hermanos, es el atributo donde el hombre batalla más con Dios. El reconocer, ¿sí? Tanto en lo personal como en el mundo que nos rodea. No lo quieren, no aceptan su soberanía, no aceptan su gobierno. Y un conocidísimo pastor de hace 2 siglos llamado Charles Spurgeon dijo lo siguiente con respecto a este rechazo. Fíjese usted bien. Dice él: los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en su taller formando mundos, haciendo estrellas, formando océanos. Le van a permitir que sostenga la tierra y la mantenga firme en sus pilares, o que pueda encender algunas lámparas del cielo y que pueda apagar estrellas,
Y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero cuando Dios asciende a su trono y se sienta, entonces sus criaturas rechinarán los dientes. Esto fue lo que dijo Él hace 2 siglos, y eso es una gran verdad que todavía sigue vigente en nuestros días. Dígame usted sí o no. Todavía sigue vigente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano ha colocado a Dios y le ha puesto un límite según Él. Y dice, no, ¿sabes qué, Dios? Sí existes, pero bueno, si existes o no es algo que a mí no me llama mucho la atención. Por lo tanto, tú puedes estar allá en tu lugar celestial, puedes hacer lo que tú quieras, pero no te metas con mi vida. No te metas con mi vida, Señor. Déjame ser libre. Pues eso es lo que precisamente muchos de los hombres de esa tierra quisieran. Quisieran ser libres. ¿Para qué? Para hacer lo que les venga en gana. No quisieran ellos estar sujetos a nadie, ¿sí? No quieren que Dios toque sus vidas, mis hermanos. Y esto es grave, porque ¿sabes? La realidad de las cosas es que no es así. La realidad de las cosas, la verdad es que cuando Dios se siente en su trono, Él gobierna con tal autoridad que Él decide y ejecuta lo que Él cree más conveniente hacer. Así de sencillo. Y es aquí, y lo repito, donde muchos hombres y mujeres crujen los dientes y se rebelan contra su soberanía. Y dicen, pues no la acepto, no la recibo, no estoy de acuerdo y yo no quiero que Dios me gobierne. ¿Y sabe usted que hay muchísima gente que está resentida contra Dios, amargada contra Dios, porque no han entendido ni han aceptado su soberanía? ¿Sí? Y luego de repente te encuentras esta clase de personas que te cuestionan. A ver, ¿tú eres cristiano? Sí, pues a ti estaba esperando, ven para acá. A ver, ¿por qué si Dios existe, por qué permite guerras? A ver, échate ese trompo en la uña, ¿por qué? A ver, ¿por qué si Dios es tan bueno y tan misericordioso, por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no la erradica? A ver, explícame eso. ¿Por qué los niños nacen con tantas discapacidades, con síndrome de Down, con esto, con aquello, sin un dedo, con 2 cabezas y con muchas limitaciones? ¿Por qué? Y te lo dicen con amargura en su corazón, porque no entienden a Dios, no lo pueden comprender en su soberanía. Y esto es bien grave, mis hermanos, ¿sí? Y estos mismos dicen, yo no entiendo por qué Dios me quitó mi casa, por qué no encuentro trabajo, por qué llevo tanto tiempo enfermo, por qué mi esposa, que yo tanto la amaba, por qué mi hijo que tenía 8 años de edad, tuvo que morir atropellado por un vehículo. Le tuvieron que dar un balazo, lo acuchillaron, le hicieron esto, y yo no entiendo por qué se lo llevaron de esa manera, por qué tuvo que morir así. ¿Conoce usted este tipo de gente? ¿Por qué? Y no entienden a Dios. Sin embargo, Dios es soberano. Nosotros teníamos un vecino que siempre que lo veía, siempre trataba de evadirme. Y siempre tenía una cara de amargado. Y en algunas veces dije yo, pues me la voy a acercar porque pues, él necesita a Dios. Y pues ya una vez llegué ahí, buenos días. Ay Dios, disculpe usted. Bueno, por lo menos ya tenemos un contacto ahí, ¿no? Una relación de amistad. A ver, y así, directo al grano. Oiga, quiero hacer una pregunta. Dígame, ¿usted cree en Dios? Que si cree en Dios, por favor. Claro que no. Ay, la verdad sí me sacó de onda. Perdón. La verdad sí me sacó así. Ay, no esperaba yo esa respuesta. Claro que no, pero bien tajante. Ay, y le dije, ¿por qué no? ¿Tú qué sabes lo que yo he vivido? ¿Tú qué idea tienes lo que yo he pasado? Tú no sabes las cosas tremendas que me han pasado en mi vida. ¿Tú qué sabes? Dios no existe, no es real, porque si fuera real no permitiría lo que yo he vivido. No me contó más y dije, ni quiero saber. Pero en su corazón, en sus ojos había mucha amargura y resentimiento contra Dios. ¿Por qué? Porque no entienden quién es Dios en su soberanía. No lo reciben, no lo aceptan, mis hermanos, ¿sí? Por eso la importancia de conocer a Dios, la importancia de poderle entender. Por eso dice Jeremías en el capítulo 17, si en algo se tiene que alabar el ser humano,
es en entenderme y conocerme. En eso tiene que haber yo conozco a Dios y sé que Él es soberano, y como Él es soberano, yo descanso. Que si se religió Obama, que si Peña Nieto es presidente, que si van a dar una reforma, que si van a hacer aquello, que si el Papa Negro va, lo que sea, Dios tiene el control. Porque Él quita y pone reyes, porque Él es soberano. Y las cosas que pasen en nuestro mundo, Dios tiene el control de todas estas cosas. Entonces, es bien importante que nosotros como cristianos conozcamos a Dios en su soberanía. ¿Sabe por qué? Porque he sabido de cristianos que llevan muchos años dentro de la iglesia, 10, 15, 20 años, y cuando les llega la prueba, les llega a tocar Dios en su soberanía, sus vidas, muchos de esos que profesaban ser cristianos se vuelven contra Dios. Dicen, no, pero ¿por qué? Y luego dicen, ¿pero por qué? O sea, Señor, si yo siempre te he amado, yo siempre te he servido, siempre te he sido fiel, nunca te he faltado, siempre he guardado tus mandamientos, ¿por qué te llevaste a mi hijo de esa manera? ¿Por qué me quitaron mi trabajo? ¿Por qué me quitaron mi casa? ¿Por qué? Y no entienden, mis hermanos. Yo pregunto, ¿qué mal hizo Job para perder todo lo que tenía, incluyendo a su familia, en un solo día? Simplemente lo perdió todo. ¿Qué mal hizo José, el soñador, para merecer el desprecio de sus hermanos, vendido, separado de sus padres, acusado injustamente y echado en la cárcel del más adentro? ¿Qué mal lo hizo José? ¿Qué mal lo hizo Pablo para padecer hambre, angustia, persecución, desnudez, tribulación, escasez? ¿Qué mal lo hizo Pablo si lo único que hizo fue amar a Cristo con todo su corazón? ¿Qué mal lo hizo nuestro Señor Jesucristo para haber sufrido todo el camino del Calvario, toda esa vía dolorosa, los latigazos, los clavos, lo peor, mis hermanos, el abandono de su Padre en la cruz? ¿Qué mal hizo nuestro Señor? Simplemente no hicieron nada malo ninguno de ellos. Lo que sucedió es que la soberanía de Dios se llevó a cabo en sus vidas. En el caso de Jesús dice la misma palabra, y el Padre quiso quebrantarlo. El Padre quiso quebrantar a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él así lo decidió. Por su soberanía, por su autoridad, porque Él es Dios. Y si Él lo hizo con Pablo, con Pedro, con José, con todos los hombres y siervos de la Biblia, ¿qué me hace pensar que yo no? ¿Qué me hace pensar que yo no? Cuando Él se sienta en su trono, conforme a su autoridad, su dominio, su poder y su majestad, Él va a seguir ejerciendo su soberanía, me guste o no, esté o no de acuerdo. Y Él lo hará, mis hermanos, sin duda lo hará. Y yo quiero preguntarte, ¿qué cuando tu vida y la mía precisamente son tomadas por la soberanía de Dios? ¿Qué cuando tú eres el actor principal de su soberanía? ¿Qué cuando te tocan? ¿Qué cuando Dios decide tratar contigo? ¿Nuestros dientes también crujirán? ¿Nos rebelaremos contra su voluntad o la aceptaremos? Tal vez tú gozabas antes de mucha abundancia. No tenías necesidad de nada, tenías una buena casa, un buen negocio, un buen trabajo, un buen ingreso, y de repente, de manera extraordinaria, te quedaste sin nada. Sin casa, sin trabajo, sin ingresos, sin lancha, sin jet ski, sin nada. Hasta los perros se murieron. Tal vez eras una persona que gozaba de buena salud. Pues
Yo siempre he gozado de buena salud, tenía 30, 40, 50 y nunca me había pasado nada, pero de repente caes enfermo de manera inexplicable. Tal vez tú tenías planes de comprar una casa, un carro, tal vez tenías el deseo de servir en un ministerio y viene Dios y te dice, no vas a comprar esa casa, no vas a comprar ese carro y te cierra las puertas y no tienes para dónde hacerte. Y te dice, yo no quiero que tú seas evangelista, yo quiero que tú seas pastor. Pues no. Y te dice el Señor, no. ¿Cómo reaccionamos ante esas cosas? ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando Dios decide ejercer su soberanía sobre nuestras vidas? ¿Sí? ¿Será todas estas cosas que le acabo de mencionar, serán producto de la casualidad o es la soberanía de Dios? Dígalo. Ahora bien, le quiero hacer una aclaración. No todas las cosas que nos suceden es parte de la soberanía de Dios, de manera directa. Aunque Él está en control de todas las cosas y nada escapa de su mano, pero no todas las cosas son la soberanía de Dios directamente actuando en mí. Recuerde que usted y yo estamos sujetos a las leyes terrenales, ¿sí? Y estamos sujetos a la voluntad que Dios puso en nuestro corazón y donde cada uno de nosotros comenzamos a decidir, ¿sí? Entonces, si de repente usted no paga la renta 4 meses y le llega el oficial Ramírez, excuse me, sir, usted tiene que desalojar esta casa en 24 horas. Ya ves, vieja, la soberanía de Dios nos va a mover a otro lugar. No, es que tú no pagaste la renta. Así de sencillo. Si usted roba, mata a una persona y lo llevan a la cárcel, no diga que fue la soberanía de Dios, por favor. Fueron sus actos, sus decisiones. No meta a Dios en esto. Si usted se encuentra una cartera en el suelo con el nombre de, no sé, Gloria aquí, Hernández. ¡Ay, gloria a Dios, $1,000! ¡Uy! No diga que fue la soberanía de Dios que le puso esa cartera ahí. Su responsabilidad de la mía es entregarla, devolverla. ¿Sí? El que cae en adulterio, no diga, ¡ay, la soberanía de Dios puso a esa mujer en mi camino! No, mis hermanos, es un argumento muy tonto, muy infantil. ¿Sí? Entonces, también resulta que en los accidentes, usted va en su carro y va, pues como todo buen ciudadano de este país, va texteando o mandando mensajes de texto, y usted va y choca. No diga que fue la soberanía de Dios, por favor. Es que Dios quería que yo cambiara de carro. No. Eso no es la soberanía de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, cosas elementales que con el sentido común podemos resolver no entran en la soberanía de Dios. Sin embargo, lo menciono pues para que quede bien claro y bien completo el asunto, qué es y qué no es la soberanía de Dios. Entonces, sin embargo, si yo reconozco que lo que me está pasando, escucha bien, que lo que me está pasando en verdad es la soberanía de Dios. O sea, si de manera sobrenatural, de manera inexplicable, yo siempre he sido un hombre íntegro, honrado, trabajador, y de repente me llegan y me dicen, hoy es su último día de trabajo, eso sí es la soberanía de Dios. Oiga, señor, yo siempre he pagado la renta y llegan y me dicen, ¿sabes qué? Tiene 15 días para desalojar la casa. Si es la soberanía de Dios que me está moviendo de ahí, ¿sí? Pero es importante que usted y yo entendamos esto. Entonces, si yo reconozco que sí es la soberanía de Dios, la pregunta es, ¿y cómo estoy reaccionando? ¿De qué manera lo estoy tomando? ¿Sí? Y esto, mis hermanos, tiene que ver, escuche, con la soberanía que Dios ejerce sobre mi vida. Hiram Sida Gallo. Ese es mi nombre. La soberanía que Dios ejerce sobre su vida y sobre la mía. Y en esta área, mis hermanos, muchos que no lo entienden pueden resentirse contra Dios. Vamos a establecer este fundamento que considero importante y nos vamos a centrar en esta área en específico.
La soberanía de Dios en la vida del hombre. Y vamos ahí a Isaías 64:8 para establecer el fundamento. Dice ahí: ahora pues, Jehová, Dios, tú eres nuestro Padre, y nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Tremendo está esto. Este versículo, mis hermanos, nos muestra dos fundamentos esenciales para que Dios ejerza su soberanía sobre nuestras vidas. El primero es que Dios es nuestro Padre. Y en segundo lugar, Dios es nuestro Creador. Yo quiero preguntarte, así sinceramente, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Ay, por un momento me asustaron. Porque se quedaron muy callados. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Espero que sea cierto. Entonces, si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, Él se convierte en nuestro Padre. ¿Sí? Y como Padre, Él tiene todos los derechos sobre mi vida. Así como en lo natural, los que somos padres de familia, que tenemos niños chiquitos o adolescentes, nosotros como padres tenemos la total autoridad sobre nuestros hijos, ¿no es cierto? Y yo soy el responsable de educarlo, soy el responsable de dirigirlo, le establezco el camino, no lo voy a dejar que haga lo que quiera. Aunque a veces él me va a responder y me va a renegar. Tan sencillo, mis hermanos. Por ejemplo, el día de ayer que fuimos a un centro comercial y nos metimos a la tienda del Apple. Yo no sé de qué manera, yo nunca le he prestado a mis hijos mis cosas. Yo no sé de qué manera, en cuestiones de segundo, agarró un iPhone y estaba jugando. Ya, con un juego. Yo nunca le he prestado el mío. ¿Cómo le hizo? No sé. Y me dice, papá, quiero que para mi cumpleaños me regales un iPhone o un iPad. Él no entiende lo que pide. Y yo le dije, no te lo voy a comprar. Pues sí, yo lo quiero. Y se me puso medio necio, porque él piensa que es un juguete. ¿Usted cree que yo le voy a dar a él un iPad? Por favor, no. De la misma manera, mis hermanos, es Dios con nosotros. Dios no nos va a dar caprichos que nosotros tengamos en nuestro corazón. Dame, por favor, Señor, una casa grande. Tú no la necesitas. Dame, por favor, Señor, un carro. No lo necesitas, el que está ahí está bien. Pero, Señor, me deja cada rato. Te estoy probando, te estoy tratando. Sácame de ese trabajo, ya no aguanto a mi jefe. Pues lo estoy usando para formar tu carácter. Y así es Dios, mis hermanos. Él nunca nos va a dar cosas que no seamos capaces de llevar. Y Él tiene toda la autoridad sobre nosotros de instruirnos, de corregirnos, nos incentiva, nos motiva, ¿sí? Pero también nos disciplina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos recibido la vara de Dios? Y duele, duele. Entonces, de esa misma manera, Dios ejerce su soberanía sobre nuestras vidas, porque Él es nuestro hacedor. Él nos hizo. Acabamos de leer ahí entonces, nosotros somos, ¿qué? Barro. Dígalo fuerte, ¿qué somos? Híjole. ¿Sabe usted lo que es el barro? ¿Qué es el barro, mis hermanos? Es quizá la cosa más insignificante en toda la tierra. ¿Cuántos son de Guadalajara? De Jalisco. Los que somos de allá, los que no conocen por allá, hay una entidad que se llama Tlaquepaque, donde hacen los que dicen jarros de Tonalá o los jarritos y artesanías. Bien.
Ellos dicen que el barro tiene un costo de 80 centavos por un kilo. 80 centavos pesos mexicanos. O sea, si lo convertimos a dólares, son 6 centavos de dólar un kilo de barro. ¿Qué es esto? Nada, mis hermanos. El barro es ser lodo. O sea, es tierra con agua. Eso es lo que somos, lodo. Dile a tu vecino, eres lodo, pero dígaselo con amor. Eres lodo. ¿Sí? Somos lodo. Entonces imagínense, si usted y yo somos lodo, somos barro, ¿por qué entonces el hombre se eleva tanto? Ay, yo traigo mi Acura. Ay, yo vivo aquí. Ay, yo vivo acá. Ay, ¿por qué nos sentimos tan elevados? Ay, yo tengo mi bobada. Bueno, eso es, quién sabe qué marca sea, pero... Y el ser humano comienza a elevarse, comienza a subírsele. Pobrecito barro, pobrecito lodo. Porque cuando se muera, volverá al polvo de la tierra, como dice la palabra, y seguirá siendo lodo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Él como nuestro Padre, Él tiene todo el derecho como creador de nosotros de hacer lo que Él quiera hacer conmigo. ¿Sí? Y hay una ilustración en la Biblia, una de mis favoritas, y creo que usted también la ha leído. Es una historia que nos ilustra bastante bien, con mucha claridad, la relación que existe entre Dios como el creador y nosotros como el barro. Vaya por favor ahí a Jeremías capítulo 18. Jeremías 18. ¿Cómo me ministra a mí esta escritura? Hermosa palabra. Dice ahí: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Presta atención a los detalles. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hasta aquí. Esta narración simboliza claramente nuestra vida y la soberanía de Dios sobre mi vida. ¿Sí? Fíjese usted bien, el versículo 3 dice lo siguiente, si me sigue usted nuevamente con su vista, dice esto: descendí a la casa del alfarero, escuche bien, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Pregunta: ¿quién representa el alfarero? ¿Quién? ¿Y qué es lo que estaba haciendo el alfarero? ¿Qué? Trabajando sobre la pieza de barro en una rueda. ¿Sí? Fíjese usted bien, la palabra que se utiliza aquí para trabajar, o sea, trabajaba sobre la rueda, tiene muchísimo significado. Y esa palabra, cuando yo la estaba estudiando, tiene más o menos como unas 20 o 30 definiciones diferentes. Yo traté de tomar las más importantes y nos va a ayudar a entender demasiado lo que es la soberanía de Dios. Fíjese usted bien, le voy a dar el significado y luego le voy a dar una breve aplicación. Entonces dice ahí que él trabajaba sobre la rueda, o sea, sobre la pieza de barro. Uno de los significados de la palabra trabajar significa abrir,
abrir, destapar, profundizar. Esto quiere decir que Dios es el que abre mi corazón y profundiza en las áreas que nadie más puede llegar. ¿Sí? Y Él va a profundizar en mi corazón y va a tratar con las áreas que yo necesito ser tratado. Cuando estaba estudiando este mensaje, creo que fue antier o ayer, que me metí al YouTube para ver más o menos cómo un alfarero trabaja su vasija. Y cuando estaba viendo este concepto de abrir, no pude evitar pensar en esto. Mire, cuando el alfarero se sienta en su banco y comienza a trabajar sobre la rueda, lo primero que tiene ahí es una masa así, sin forma, una masa de barro. ¿Sí? Pero esa masa la tuvo que agarrar del kilo de barro, ¿se acuerda? 80 centavos el kilo. La tuvo que agarrar de ahí, la tuvo que mezclar con agua y era una masa en sus manos. Después de que él la agarra, esa masa, explica él, tiene que ser tratada para sacarle el aire que está dentro. ¿Usted ha visto cuando hacen las pizzas? ¿Sí? La masa, ¿cómo la agarran? Pues de la misma manera se agarra esta masa de barro. Y tanto el cocinero que hace la pizza como el alfarero que agarra la pieza de barro, esa masa de barro la tiene que amasar. Y la avienta y la agarra y ¡pum! La vuelve a aventar. Y, ay, Señor, no tan duro. ¡Pah! Y ¡pah! Y ¡pah! Y la pachurra, ¿para qué? Para sacarle el aire que tiene adentro. Este aire significa nuestro orgullo. El Señor tiene que poncharnos y sacarnos el aire, el humo que traemos acá, para comenzar a tratar. Entonces ya cuando tiene esa pieza ahí de ese mole de barro, comienza él a darle vueltas y él hace esto, mire, pone su dedo así y en el momento en que pone su dedo así, se abre. Como está girando, se ve de manera impresionante. Si a usted le interesa, busquen en YouTube esto de la alfarería. Y le hace así, se abre un boquetón así espantoso que hasta me dio miedo. Dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Porque un boquetón así, pues de la misma manera, mis hermanos, es Dios en nuestro corazón. Él está trabajando, mete su mano y abre un boquetón. Boquetón, dijeron los de allá de Miami. Y comienza a profundizar en nuestro corazón. Y ya profundizando, él puede ver desde arriba qué es lo que hay adentro de ahí. Y con el dedo comienza él a escarbar y a sacar los excesos que están dentro de la pieza de barro. Así es Dios, mis hermanos. Por eso es abrir. Trabajar también significa actuar. ¿Qué es esto? Que Dios actúa sobre nosotros. Él obra nuestra vida como Él lo decide. ¿Qué más? Trabajar también significa administrar. Administrar. Eso quiere decir que Dios administra nuestra vida y nos coloca donde Él quiere. Llámese país, llámese familia. Ay, es que a mí no me gusta la familia en donde estoy. Pues busca en lo más profundo de tu corazón y vas a ver que tienes una familia hermosa. Es que yo no puedo ver a mis hermanos, velos con el amor de Cristo. Dios entonces administra tu vida y te coloca en el país en donde estás. Y los que están en China, y los que están en El Salvador, y donde estén, Dios los coloca en la nación que Él decide colocarlos. Y Dios decide ponerte en la familia que tienes. Y Dios decide ponerte en el ministerio en el que estás. Ay, es que yo quería ser evangelista. Pues no, Dios decidió que tú fueras pastor. Y entonces Dios comienza a colocar a cada quien en su lugar, porque Él administra nuestra vida. ¿Sí? Y así es como está estipulado en su palabra. Él es el que determina todo. ¿Qué más? Trabajar también significa afligir. ¿Cómo irán? Afligir. ¿Cómo dije yo? Afligir, mis hermanos. ¿Cómo está esto? Dios en su soberanía decide traer aflicción a nosotros. Y en ocasiones no será grato. ¿A quién le gusta sufrir? Por eso los mentirosos estos de pare de sufrir se aprovechan de ese eslogan. Pare de sufrir. Porque ¿a quién le gusta estar sufriendo? A nadie. Pero los que estamos
en el centro de la voluntad de Dios, que conocemos a Dios en su soberanía, aceptamos el sufrimiento y lo que venga de parte de Dios, porque sabemos que Él está en control de nuestra vida. ¿No es cierto? ¿Qué más? Trabajar también significa cambiar. Entonces quiere decir que Dios nos cambiará de lugar de la manera que Él lo crea más conveniente. Y Dios te puede cambiar a ti de estado. Hubo hermanos de esta congregación que se fueron a otros estados y están en otros estados por la voluntad y la soberanía de Dios. Y allá están. Unos se vinieron a Estados Unidos, otros están regresando, pero es la soberanía de Dios la que se está ejerciendo. Y Dios te cambia entonces de lugar, puede ser entonces de país. Dios te puede cambiar de trabajo, pero que sea Él, que no seas tú. Es que ya no aguanto, espérate a que Dios te cambie, a que Dios te abra una puerta diferente y entonces puedas emigrar a otro trabajo, no antes. Dios también te puede cambiar de iglesia o de ministerio. Bueno, ya me serviste aquí, ahora yo te voy a llevar a esta otra área. Y Dios comienza a usarte y a cambiarte de la manera que Él lo determine. Lo único que Dios no cambia, quiero a los jóvenes que están aquí, Dios no te cambia el novio, ni la esposa, ni los esposos. Esos no se cambian. Esos Dios, ahí están. ¿Por qué? ¿Por qué digo del noviazgo? Porque el noviazgo se hizo para que tú tuvieras ya en tu corazón la idea que te vas a casar con esa persona. No es para que andes ahí probando, no se prueba nada. ¿Sí? No se prueba nada, sino, bueno, ya. Ahí le paramos. ¿Qué más? Trabajar significa conceder. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que Dios en su soberanía concede en ocasiones las peticiones de nuestro corazón. Ay, qué hermoso versículo, ¿no? Ay, Irán, es que de veras es que dice la palabra ahí que Dios concederá los deseos y las peticiones de tu corazón. ¿Será? ¿Será? A ver, ¿será? Ay, Dios mío, a ver. ¿Será? ¿No estás seguro? ¿Dios concede las peticiones de nuestro corazón? ¿Sí o no? Acá está la clave. Sí, Dios concede las peticiones de nuestro corazón siempre y cuando estén conforme a su voluntad. Ay, Señor, no te emociones, amigo, no. Si no es conforme a mi voluntad, entonces no. Son los que son hijos de Dios, que están guiados por el Espíritu, van a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué más? La palabra trabajar también significa destinar. Es decir, que Dios en su soberanía nos ha destinado a cada uno de nosotros y nos ha trazado un plan ya perfecto antes de la fundación del mundo. Él ya sabía todo de ti. Él ya sabía en dónde ibas a vivir, con quién, en qué tiempo, todo supo Él y lo trazó para tu vida, porque Él es soberano. ¿Sí? El asunto es que tú y yo debemos de estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. Si usted y yo no estamos en el centro de la voluntad de Dios, mis hermanos, esto es muy peligroso, porque nos salimos de la rueda, de la rueda del alfarero. Cuando el alfarero está trabajando, y vuelvo al video, él está trabajando sobre la rueda y siempre, todo el tiempo, él tiene sus manos sobre la vasija. En ningún momento la vasija se separa de esa rueda, de esa piedra que es de yeso, y esa piedra simboliza a Cristo porque Cristo es la roca, y siempre tiene que estar adherida a esa piedra y las manos del alfarero, que es Dios, siempre tienen que estar pegadas allí. Si esa pieza se mueve de ese lugar, se echa a perder. Pierde su propósito. ¿Sí? ¿Qué más? Trabajar también significa emplear. Esto quiere decir que Dios en su soberanía te podrá emplear para que tú sirvas de instrumento para otros, con tu personalidad, con tus bienes, con tus dones, y los va a utilizar Dios para bendecir a otros. ¿Sí? Ok. Yo soy, por decir, soy el Señor y yo decido usar lo que tú tienes para ministrar a Él. Y Él lo voy a usar para quebrantar a este. Porque tú necesitas ser tratado y yo lo voy a usar a Él. Así como tiene su carácter y su orgullo, así lo voy a usar contigo. Y es ahí donde, ay, pues ¿cómo está esto?
puede ser tu patrón, tu jefe. Es que ya no lo aguanto. Dios lo está usando como instrumento para formar tu carácter. Y en esa medida, en esa línea, mis hermanos, Dios no solamente utiliza personas, también utiliza cosas. Ese carro que tienes ahí, que tiene 10 años y no has cambiado de carro, y le suena una cosa, le suena otra, parece maraca cuando vas ahí. Es ese carro que no has podido mejorarlo porque Dios sigue tratando contigo. Esos perros que ladran en la noche en tu casa y no te dejan dormir son para tratar contigo. El vecino que cada sábado no sale de Juana la Cubana es el vecino que Dios está usando para formar tu paciencia y el amor hacia ellos. ¿Sí? En ocasiones Dios utilizará a nuestros propios hijos para formar nuestro carácter. Ay, niño. Y también tus hijos adolescentes también Dios los usará para formar tu carácter. Tu esposa, tu esposo, tu prójimo. ¿Sí? Sigamos adelante, versículo 4 de Jeremías 18. Dice ahí, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué sucedió aquí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué razón la vasija de barro se echó a perder en las manos del alfarero? ¿Por qué? ¿Qué acaso el alfarero fue tan descuidado que no supo moldear la pieza? Yo no lo creo. El alfarero era perfecto. Él sabe su trabajo y él sabe lo que estaba haciendo. ¿Por qué razón la pieza se echó a perder en las manos del alfarero? Bueno, existen 3 razones. La primera es porque puede ser que otra cosa que no sea el alfarero se meta a moldear tu vida. Escucha, solamente Dios y su palabra me pueden ayudar a mí a moldear mi vida. Fuera de aquí no debe de existir ninguna otra persona, ningún otro elemento que moldee mi vida. Solamente debe ser la palabra. No son mis amigos que me influyen, no son los programas televisivos que veo, no es nada que esté fuera de la Biblia, solamente su palabra tiene que servir como instrumento de formación en mi corazón. Y cualquier otra cosa que tome el lugar del alfarero va a echar a perder esa pieza de barro que soy yo y que eres tú. Razón número 2 es porque dejamos que el alfarero no ejerza su presión. Hay muchos cristianos que empiezan a llorar antes de tiempo. El Señor apenas comienza, ya. Como cuando te cortas, ya, me duele, suéltame. Oye, espérame, pues apenas voy empezando. Te acabo de quitar tu trabajo y ya, espérate, tranquilo. Dejemos que Él ejerza su presión a donde Él quiera hacerla. Dejemos que Él nos moldee como Él quiera. Señor, ¿me duele? Sí, me duele. Me duele, pero confío en ti. Me duele, pero confío, descanso, tengo paz en mi corazón. Dale, Señor. O sea, yo le he dicho esas palabras y sabe, me ha dado y me enduró. Quizás usted, muchas veces de los que ministramos aquí, usted nunca nota nada. Ay, ustedes siempre están bien. No, mis hermanos, nosotros también tenemos problemas, tenemos necesidades, también nos enfermamos, ¿sabía? También nos cansamos, ¿sí sabía? Sí, mis hermanos, porque somos humanos y también Dios nos quebranta, nos prueba, nos humilla. También Dios ejerce su soberanía sobre nosotros. ¿A poco crees que tenemos palanca con el Señor? No, tenemos nosotros palanca. Sí. Otra razón del por qué se echa a perder la pieza de barro es porque nosotros mismos queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, Señor, es que, ¿sabes qué?
No, Señor, yo creo que te estás pasando conmigo. ¿Sabes qué? No, yo creo que te estás tardando. Es que a mí Dios me dijo que me iba a dar una casa. Es que a mí Dios me dijo que me iba a dar un ministerio. Es que a mí Dios me dijo esto. Es que a mí Dios me dijo aquello. Y por no esperarte, quieres ayudarle a Dios. Quieres hacerla de Juan Diego. Quieres hacerla y yo te voy a ayudar, Señor. Como Abraham. No. Le dijo Sara a Abraham, no, mira, yo creo que Dios ya se tardó. Mejor, aquí te va mi siervita. Y el otro dijo, ay, pues vénganos tu reino, ¿verdad? No, mis hermanos. No podemos nosotros dejar que nuestros propios impulsos nos ganen. Aprendamos a esperar en Dios. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer en su momento, en su tiempo, de la manera que Él lo determine. Y yo tengo que estar, como decimos, yo tengo que estar dispuesto a recibir la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros mismos, con nuestras decisiones apresuradas, por nuestro carácter inmaduro, por nuestros propios deseos, muchos de ellos egoístas, podemos echar a perder la pieza de barro en las manos del alfarero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que viene? Lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable cuando se echa a perder la pieza? Viene el quebrantamiento. Viene la humillación. ¿Qué dice ahí el versículo? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió. Y la hizo otra vasija. ¿Qué es esto de volver a hacer otra vasija? ¿Sabe? Esto implica que tuvo que destruir lo que ya tenía hecho. Él empieza a trabajar ahí, empieza a levantar la pieza, la comienza a construir, a dar forma, pero se echa a perder. Ya así, mis hermanos, en ese estado ya no sirve. Lo que hace el alfarero es quebrar esa pieza y volver a hacer otra. A veces por nuestras impaciencias, mis hermanos, por nuestra inmadurez, por nuestro apresuramiento, echamos a perder lo que Dios tiene para nosotros. Y sabe, en vez de avanzar viene un retroceso, viene un estancamiento. Dios había determinado, de acuerdo a su soberanía, que Israel entrara en la tierra prometida ¿a los cuántos días? ¿Y cuántos tiempo duró para entrar? 40 años. ¿Por qué razón? Por el pecado, por la obstinación y por la rebelión del pueblo hacia con Dios. Se apresuraron, se volvieron contra Dios, comenzaron a renegar. ¿Y qué pasó? Esa masa de barro se echó a perder en las manos del alfarero y Dios tuvo que hacer perecer a toda esa generación en el desierto. Quedaron postrados hasta que vino una nueva generación y entonces Dios cumple su promesa ahí. ¿Sí? Vámonos sobre el final. ¿Qué podemos hacer entonces ante la soberanía de Dios? ¿Cuál debe ser mi lugar y cómo debo reaccionar ante su soberanía? Le comparto 3 principios rápido. Número 1, yo tengo que aceptar y recibir la soberanía de Dios con humildad y con sencillez de corazón. Dios se dice así: sí, Señor, ¿cómo no? Te humillas, contrito y humillado, con un corazón quebrantado, Señor, gracias. Así es, así será. Con humildad, con sencillez. 2, yo tengo que recibir la soberanía de Dios con paz en el corazón y con plena confianza. Con paz en el corazón y con confianza. Escucha, las cosas que Dios hace no las va a hacer de manera arbitraria. Ay, pues es que estaba aburrido y para no aburrirme le metí el pie para que se callara. Le voy a quitar la casa para que se le quite. ¿Para qué? No, Dios no es así, mis hermanos. Dios no está jugando con su creación. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Dice su palabra, porque los pensamientos de Él son de bien y no de mal. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros y en eso debe descansar nuestra fe en Él. Y que Él entonces ejerza su soberanía. Y el principio número 3 es que el aceptar la soberanía de Dios, mis hermanos, y su voluntad debe ser con gratitud. ¿Cómo dije? Con gratitud en el corazón.
Cuando no hay gratitud ante la soberanía de Dios, mis hermanos, viene falta de contentamiento. Y cuando no hay contentamiento, voy a estar luchando con eso. ¿Por qué estoy en esta casa viviendo? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Mis hermanos, tenemos que tener gratitud. Es porque la voluntad de Dios así lo quiso, ¿sí o no? Que si Dios decide darte un buen trabajo, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero ¿qué si Dios decide dejarte sin trabajo algunos meses? ¿Ahí no es gloria a Dios o qué? Ahí es gracias, Señor. Tú suplirás conforme a tu voluntad. ¿Qué si Dios decide cambiarte de país? Señor, tú tendrás un propósito mejor para mí. ¿Qué si tienes una enfermedad? Señor, gracias porque tú te vas a glorificar en su tiempo. De alguna de otra manera, siempre que haya gratitud en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Él es sabio. Él sabe lo que hace y siempre va a tener un propósito que cumplir, mis hermanos. A veces cuando nosotros damos testimonio de la soberanía de Dios, tus familiares, la gente que te rodea, no te va a entender. ¿Sí? Y te van a decir, bueno, pues es que ¿cómo es que perdiste tu casa? Y el cristiano contesta, por la voluntad de Dios. ¿Así le contesta usted? Pues no sé. ¿Por qué perdió su casa, mi hermano? ¿Por la voluntad de Dios? ¿Sí o no? O no sé, vuelvo a empezar. ¿Por qué perdió su casa, mi hermano? Por la voluntad de Dios. ¿Por qué se terminó el trabajo? Por la voluntad de Dios. ¿Por qué tienes esta enfermedad? Por la voluntad de Dios. Y quizás tus amigos y tus familiares no lo van a entender, mis hermanos. Sin embargo, mi labor, mi responsabilidad será siempre seguir predicando a ese Dios altísimo, alto, sublime, excelso, maravilloso, bondadoso, amoroso. Un Dios que gobierna con autoridad. Y su soberanía debe ser predicada, debe ser enseñada, su soberanía debe ser exaltada y su soberanía debe ser aceptada. Amén. Y cuando Él se siente en su trono, Él tiene el derecho absoluto de hacer lo que Él quiera con lo suyo. Porque Él es Dios. Terminamos, versículo 18. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, oh casa de Israel, en mi mano. Así somos en las manos de Dios. Si tú y yo entonces, escucha bien esto, con eso termino. Si tú y yo reconocemos que somos barro en las manos de Dios, en esa misma condición tengo que llegar ante su presencia. ¿Cómo voy a llegar a su presencia? Como barro. ¿Cómo? Como barro de 80 centavos, sin dinero, sin logros, sin nada humano. Llegar totalmente desprovisto de cualquier elemento humano ante la presencia de Dios. Y en esa condición, Él puede entonces comenzar a trabajar sobre la pieza de barro. Si no, mis hermanos, no va a poder el Señor hacer nada en nosotros, porque vamos a estar luchando contra Él. Y eso es una locura, estar luchando con Dios, renegando, cuestionándole lo que hace. Yo quiero ser barro en sus manos. ¿Tú? Ponte de pie, por favor. Y ahí donde estás, quisiera invitarte a que cerraras tus ojos unos momentos. Y si a ti Dios te ha hablado en esta noche, yo quiero invitarte a que tú mismo, con tus propias palabras, le digas a Dios: Señor, gracias porque tú me has hablado en esta noche. Gracias porque tú me has enseñado, me has mostrado lo que hay en tu palabra con respecto a tu soberanía, Señor. Tú eres un Dios soberano, Señor. Un Dios que está en las alturas, que haces lo que bien te parece, como quieras, de la manera en que quieras, con quien quieras
y en el momento en que tú así lo decidas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por este atributo tuyo. Que nadie a ti te puede decir lo que tienes que hacer. Que nadie tiene el derecho de reclamarte lo que haces, Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Tú eres un Dios soberano, Señor. Y yo soy barro en tus manos. Soy barro en tus manos, Señor. Te doy gracias, Señor, y nos humillamos ante ti en esta noche, reconociendo nuestra verdadera condición, Señor. Que sin ti no somos nada, Señor. Que no tenemos valor alguno si tú no estás con nosotros. Que tú eres nuestro Creador. Que eres nuestro Señor, nuestro Padre. Y tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Tú eres nuestro Hacedor. Eres quien nos formó, Señor. Y tú más que nadie conoces nuestra vida. Conoces nuestras situaciones más difíciles. Conoces nuestras enfermedades. Conoces nuestras adversidades, Señor, porque tú nos hiciste. Y nadie más conoce nuestra condición más que tú, Señor. Yo quiero invitarte a que si tú has resistido a Dios en tu vida y tal vez has renegado y decir, Señor, es que yo he renegado contra ti porque no he entendido que las cosas que tú haces me benefician. Y en situaciones, Señor, te he reclamado y tal vez he hablado con mi familia y he dicho, es que esto es injusto. ¿Por qué tengo tantas cosas? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué estoy en otro lugar? ¿Por qué no tengo el ministerio que necesito o que quiero? ¿Por qué no tengo las cosas que me gustaría tener? Es simplemente porque Dios así lo ha determinado. Él así lo ha decidido. Dile, Señor, perdóname si yo he hablado con mi lengua cosas de esta naturaleza, Señor. Si yo he renegado contra ti, Señor. Antes bien, quiero tener una actitud humilde, sencilla, delante de ti. Y reconocer que tú eres soberano y que tú gobiernas mi vida. Y que en donde estoy, en el lugar en el que tú me has colocado, ya sea en este país, en mi casa, en mi familia, en todas las circunstancias y áreas de mi vida, Señor, es porque así lo has decidido para mí. ¿Yo quién soy para decirte lo contrario, Señor? No, yo quiero agradecerte. Quiero tener un corazón agradecido contigo. Quiero invitarte a que levantes ahora tus manos y le digas a Él con tus palabras, Señor, gracias por las cosas que tú me has dado. Gracias por la condición en la que me encuentro ahorita, Señor. Si tengo ese trabajo, gracias porque tú me lo has dado. Gracias por la casa en donde estoy viviendo, Señor. Gracias por la familia que me has dado, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Gracias, Señor, por el trabajo que tú me has dado, por el sustento, por la ropa que vestimos, por el alimento de cada día. Gracias, Señor, por este país en donde tú me has traído con un propósito, Señor, y quiero estar en el centro de tu voluntad. Gracias por el ministerio que tú me has dado, Señor. Esta responsabilidad que solamente pudo provenir de tu mano, por tu voluntad. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, y que tú sigas siendo ese Rey soberano sobre nuestras vidas, Señor. Quiero ser ese barro en tus manos. Moldéame, quebrántame, humíllame. Haz de mí lo que tú quieras hacer, Señor. Quiero ser dócil, humilde y maleable en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso de gratitud al Señor Jesús.